Muy buenas tardes, mis amados hermanos, en este precioso día, 1 de abril, ah, dándole gracias a Dios porque nos da la oportunidad por estos medios estar trayendo la palabra del Señor a sus hogares y diciéndoles, hermano, que Dios es bueno, Dios guarda de su pueblo, Dios cuida de nosotros y sobre todo estar atentos a lo que Dios, ¿verdad? A lo que las autoridades nos están llamando a hacer, que tengamos paciencia. Y quiero traer este mensaje de la palabra del Señor, darnos a conocer, hermano, que entendamos nosotros como iglesia que Cristo es el que edifica la iglesia. Amén. La iglesia en todas partes es Dios. Estoy hablando de la iglesia lavada con la sangre de Jesucristo, que le hemos dado nuestro corazón al Señor. Estoy hablando de toda la iglesia a través del mundo entero. Somos nosotros la iglesia de Dios. La iglesia permanece porque Jesús es su conductor. La palabra del Señor nos habla en Mateo capítulo 16, verso 18, y dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. El Señor está hablando, está diciendo sobre esta roca, está hablando de Él, va a edificar su iglesia. Y nosotros los que creemos en Jesucristo hemos puesto nuestro fundamento en el Señor. Y dice que cuando estamos fundados en el Señor, dice que ninguna cosa va a prevalecer contra nosotros. Dice que generalmente pensamos que la iglesia es un lugar donde venimos para adorar a Dios, aunque es cierto. La iglesia es mucho más que eso, más que solo un lugar. La iglesia es un cuerpo universal de creyentes que son edificados por medio de Dios mismo. Ahí es donde encontramos la fortaleza, es donde encontramos la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de la palabra. A través de su Espíritu Santo nosotros vamos creciendo. La iglesia se va renovando día con día, la iglesia va creciendo en conocimiento, en membresía, a través del crecimiento de la iglesia por medio de la palabra. Bendito el nombre del Señor. Al identificar a Cristo como el constructor y cabeza de la iglesia, veremos el gran valor que Él atribuye a su iglesia. Hermano, es algo tan tremendo. ¿Por qué? Porque Él dio su vida, derramó su sangre por cada uno de nosotros, para que la iglesia del Señor permaneciera hasta el fin, hasta que Él venga a levantar su iglesia. Piense en la manera en que usted ve personalmente su posición como miembro de la iglesia y como parte del cuerpo de creyentes. ¿Qué tan importante es para usted y para mí ser parte de la iglesia? Es algo muy especial, es algo muy hermoso, es algo tan lindo, hermano, que pertenecer al cuerpo del Señor es una experiencia hermosa en nuestra vida, porque recuerde que antes no éramos nada, ahora en Él lo tenemos todo. Tenemos salvación, tenemos vida eterna, tenemos conocimiento, tenemos discernimiento. El Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos da sabiduría, el Espíritu Santo nos lleva a experimentar cosas grandes que nosotros nunca habíamos experimentado, y nos ha puesto en un lugar muy importante como iglesia. Acuérdate que tú y yo no somos cola, que tú y yo somos cabeza, y vamos hacia adelante llevando el Evangelio, llevando las buenas nuevas de salvación. Esa es la iglesia del Señor. Eso es lo que dejó establecido, la gran comisión de que nosotros fuésemos a predicar el Evangelio, que instituyéramos, hermano, a la palabra, que instituyéramos iglesias donde quiera que nosotros pudiésemos estar. Es importante que esta iglesia, es muy importante la iglesia para Cristo y también sus plan de obra en nosotros y a través de nosotros. Cuando nos mantenemos unidos, formamos un cuerpo. Bendito el nombre del Señor. Cuando nos mantenemos unidos, hermanos, somos fuertes en el Señor. Y qué lindo que en estos momentos la iglesia se está manteniendo unida en el Señor. Qué triste es. Miraba un caso hoy, hace rato en el Facebook, de un hermano pastor que estaba hablando de una iglesia, hermano, que ahorita están infectados todos los miembros y el pastor también. Cuando simplemente
haber hecho la obediencia de tomar precaución en todas estas cosas. Yo creo en un Dios de poder. Yo creo en un Dios que guarda a sus hijos y a su pueblo. Pero el Señor no tolera la desobediencia. Y aquí no es que nos creamos los super espirituales, sino que entendamos, actuemos con sabiduría. Y si Dios nos ha dado sabiduría, y si estás falto de sabiduría, pídesela a Dios, que Él te la va a dar para que podamos entender, para que no se llegue a este punto como esta iglesia está pasando. Que Dios nos guarde, que Dios cuide de nosotros. En Primera de Corintios, capítulo 1, verso 1, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, en los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos en todo lo que en cualquier lugar invocaren el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Mire, donde quiera que se invoque el nombre del Señor, pero cuando se invoca con sinceridad, cuando se invoca al Señor con humillación, reconociéndolo como el Dios verdadero, reconociéndolo como el ayudador de nuestras almas. En el Señor se encuentra lo que tú y yo necesitamos. En el Señor se encuentra la sanidad. En el Señor se encuentra restaurar nuestras vidas. En el Señor se encuentra sanar nuestra tierra. En el Señor se encuentra, en Él podemos confiar, en Él podemos sentirnos nosotros, hermanos, seguros en Él, que Él va a cuidar de nosotros. Pero tenemos que obedecer su palabra. Tenemos que caminar bajo su palabra, bajo su poder. Él guarda de nuestras vidas. Él nos capacita. Él nos llena de poder. Nos da sabiduría para que tú y yo nos podamos guiar por medio de su palabra. Y qué lindo es poder entender esto. Cuando hablamos de la iglesia con mayúscula, nos referimos al cuerpo de creyentes en su totalidad. Cuando se trata de la iglesia con minúscula, la referencia es una congregación local o una denominación o una fraternidad. Ahorita estamos hablando a través de estos medios a la iglesia mundial, a aquellos que nos miren, aquellos que a través de este video están viéndonos, y no nomás a mí, están viendo a todos mis hermanos que estamos tratando de llevar este mensaje a todos los corazones. Yo sé que en todas partes del mundo los pastores, las iglesias se están juntando, hermano, para a convocar que busquemos a Dios, que Él es el único que puede guardar nuestras vidas. Él es el que nos va a ayudar a edificar nuestra iglesia, a mantenernos firmes hasta que pase todo esto. Solamente un poquito, decía ahí en Isaías. Solamente un poquito. Guardémonos, metámonos en nuestra recámara y guardémonos hasta que el Señor haga lo que tiene que hacer. Hasta lo que el Señor tenga que llamar al corazón de cada creyente, aquellos que no quieren aceptar a Jesús, aquellos que todavía viven en su rebeldía, aquellos que todavía siguen haciendo las cosas como si fueran normales. No, hay palabra, hay estatutos, hay escritura que nos enseña cómo Dios quiere que la iglesia, que la gente, que el hombre sea dirigido. Y si nosotros, la nación, el mundo entero no es dirigido por Dios, estamos perdidos, mi amado hermano. Pero es importante, Pablo hablaba a la iglesia, les hablaba a las iglesias a través de esas cartas, a través de esas epístolas, para que la iglesia tomase conciencia en la situación en la que estamos viviendo. Hay muchas cosas que están sucediendo. Hoy, lamentablemente, estamos pasando por este problema de este virus. Estamos pasando por este problema donde ha acabado con tanta gente. Y no solamente, son miles de personas que han muerto. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia? Seguimos todavía desobedeciendo. Seguimos tercos haciendo cosas que no van con lo que el Señor nos manda. Seamos obedientes. Seamos nosotros, hermanos, pongamos el ejemplo.
Seamos los primeros en entender la situación en la que estamos viviendo. Y sobre todo, yo confío en un Dios de poder. Y yo sé que si nos unimos a orar y buscar a Dios, ahí en tus hogares, aún en el de nosotros, aún a través de estos medios, los que predicamos, tú te vas a dar cuenta lo que lindo es poner a Dios en primer lugar. Él va a guardar de ti, va a guardar de tu familia. El presidente ha puesto, hermano, que oremos, que busquemos a Dios. Pero ¿qué sucede? Estamos haciéndolo. Es un llamado a la conciencia, es un llamado a nuestro corazón. Iglesia, busquemos a Dios y Él es el que va a edificar nuestra iglesia y nuestro corazón. Efesios 2, capítulo 2, verso 20, del 19 al 22, según la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, nada sucede en la tierra que tenga más importancia que aquello que Dios está obrando en su iglesia y a través de ella. El hecho de ser parte de la iglesia significa que nuestra vida está edificada sobre los cimientos de su palabra, establecidos por los apóstoles y profetas, siendo la primera piedra del ángulo Jesucristo mismo. Él es el que edifica. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajamos los que estamos edificando. Si no tenemos al Señor por prioridad en nuestra vida, en nuestras convicciones, en nuestra iglesia, en nuestro llamado, de nada nos va a servir. Podrás saber tanto. Escuchaba a un siervo del Señor hablar de que te sirve saber orar tanto, conocer tanto la palabra y no tienes fe y no crees en lo que estás haciendo. Tenemos que darnos cuenta que hoy nuestro corazón debe de estar rendido al Señor. Dejar que Él sea el fundamento de nuestra iglesia, ser el fundamento de nuestra vida. La iglesia no es el templo es el templo. La iglesia somos tú y yo. ¿Sobre quién estamos parados? ¿Qué es lo que estamos predicando? Dice el verso 20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Bendito el nombre del Señor. En las Escrituras encontramos las enseñanzas inspiradas de los apóstoles y los profetas forman parte de la iglesia. Todo lo que ellos leemos, nos basamos bajo el Evangelio del Señor, es a través de ellos. Inspirados por el Espíritu Santo, las experiencias, lo que pasaron como iglesia desde el principio hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy, son experiencias hermosas. Y si nosotros no nos basamos bajo el Evangelio, sobre aquella enseñanza que ellos dejaron, hermanos, ¿sobre quién estamos edificando? No podemos hacer lo que nosotros queremos o lo que a mí se me dé la gana. Yo tengo un conductor, yo tengo una guía y se llama Jesús. Jesús les ama y Jesús me ama a mí. Seamos nosotros, hermanos, vayamos obedeciendo lo que la palabra del Señor dice. Vayamos caminando en Él, vayamos buscándole. Verso 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tú y yo somos miembros de la familia del Señor. Aunque la palabra al principio decía que a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas, sin embargo, por eso tú y yo alcanzamos misericordia y por tanto somos conciudadanos del reino de los cielos. Somos parte, la iglesia es parte de la gloria del Señor y nosotros estamos esperando que el Señor venga a levantar su iglesia. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y juntamente la iglesia que está esperando en Él. Tú y yo estamos esperando al Señor. Por lo tanto, a lo que a nosotros nos concierne hoy es edificarnos en el Señor y mantenernos firmes y estar siempre atentos a lo que viene hasta el día de hoy. Que el Señor nos guarde, que el Señor los ayude, que el Señor sea con ustedes y que Dios guarde su vida. Entendamos, Dios, el Señor Jesús, viene pronto. Vamos a orar. Padre, te doy gracias. Adoro y bendigo tu nombre, Señor. Gracias por esta oportunidad que tú nos das a través de este mensaje, Padre, a tu iglesia, a tu pueblo. Y los que están oyendo, Señor, si todavía ellos no están viviendo un evangelio, no se han afirmado como deben de afirmarse, es tiempo que lo hagas, porque el tiempo es corto. El Señor viene pronto. Viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, por una iglesia lavada con su sangre preciosa.
El Señor nos ama con amor eterno. El Señor, a través de todas estas cosas, está tratando de captar tu atención para que te vuelvas a Él, para que no huyas más, no rehuyas más. La solución está en Cristo Jesús. Esto de aquí en adelante son principios, pero la cosa va a empeorar cada día, porque el Señor viene pronto. Viene a levantar su iglesia, pero iglesia, no tengas temor. Él ha prometido guardar de ti y de mí. Confiemos en Él y obedezcamos su palabra. Te doy gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Dios me lo bendiga, amado hermano.